Ya estamos en vivo otra vez de nuestra página de Facebook también. Hoy es domingo 26 de abril, son las 10:33 de la mañana aquí en la ciudad de Dallas, Texas. Francisco Robledo los saluda y vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a Dios. Esta es nuestra sexta semana de Iglesia en Casa, ¿no? Que vamos a entregar este tiempo, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a pedirle a Él que sea el que nos guíe, el que nos oriente, el que nos instruya, porque necesitamos su instrucción, necesitamos su dirección para este tiempo. Bueno, en todo tiempo, pero más en este tiempo en especial. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos permites apartar para compartir, para conocer de tu palabra, para aprender, para atesorarla en nuestro corazón, como dice ella misma, que la sabiduría está en atesorar tu palabra en nuestro corazón. Yo te pido que en esta mañana tú tengas, tú tienes el control, pero que tú permitas que esta transmisión salga bien, Señor, que pongas palabra en mi boca, que sea de bendición para todos aquellos que nos escuchan, como lo ha sido para mí en el tiempo que he preparado esta enseñanza. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es nuestra séptima semana en casa. Llevamos ya 7 semanas de cuarentena. Y pensando en cuarentena, esta mañana estaba escuchando un mensaje y fíjese lo que significa cuarentena. Cuarentena significa 40. Anteriormente, cuando una persona tenía una enfermedad infectocontagiosa, pues se le apartaba de la población por 40 días. De allí viene cuarentena. Hoy, sin embargo, podemos atribuir una cuarentena de 20 días porque hemos asimilado el término cuarentena a apartar. Pero inicialmente eran 40 días. Y 40 días tiene mucho significado el número 40 a la luz de la Biblia. Pensemos, por ejemplo, 40 días estuvo Jesús en el desierto, en ayuno, antes de ser tentado por el enemigo e iniciar su ministerio en la tierra. 40 días estuvo Noé en el arca navegando. 40 años estuvo Moisés en proceso, apartado antes de cumplir la tarea y la misión que Dios le habría de encomendar de liderar el pueblo para liberarlo de Egipto. O sea que el término 40 significa proceso. 40 está involucrado con proceso y proceso siempre tiene que ver con transformación, con cambios. Por eso hay personas que si no asumen esta cuarentena, este tiempo que hemos tenido que estar guardados en casa, si no lo asumen como un proceso, sino que lo asumen como una dificultad, que en sí mismo el mundo está en dificultad, estamos enfrentando un tiempo difícil, pero cuando asumimos este tiempo de apartarnos, esta cuarentena, como un tiempo de transformación, pues inmediatamente le agregamos propósito al tiempo. O sea, es muy difícil estar guardado ahorita en la casa y no hacer nada, no sabes cuándo esto va a terminar y qué va a pasar y yo todo lo que tengo que hacer y entrar en afán, en ansiedad, en depresión, en tristeza, en angustia. Mientras que si entendemos que este tiempo que Dios nos ha permitido estar apartados es por alguna razón en específico en la vida de cada uno de nosotros. Entonces si encontramos que hay una razón y que es un proceso y los procesos siempre empiezan y terminan. Entonces, cuando entendemos eso, sabemos que al final de este proceso vamos a estar preparados para algo nuevo, para una nueva etapa. Vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados. ¿Y cómo funcionan los procesos en la vida de los seres humanos? Bueno, para quitarnos cosas que no nos convienen, para limpiarnos de impurezas, para transformar nuestra manera de pensar, para quitarnos malos hábitos, malas mañas, malas costumbres, una cantidad de cosas. Pero cuando usted entiende que es un proceso, pues le haya propósito al tiempo. Y cuando le haya propósito al tiempo, hablamos en el pasado, pues no hay lugar al aburrimiento, no hay lugar a la ansiedad, no hay lugar al desespero. ¿Por qué? Porque hay un propósito, sabemos que va a terminar y que va a tener un final feliz, un buen final. Y el tema de hoy yo lo he llamado palabras. ¿Y por qué? Porque esta semana pendiente de tantas cosas que están sucediendo. Hay tanta palabra ahí afuera. Y cuando digo palabra me refiero a voces.
hay voces de alerta, hay voces de tragedia, hay voces de maldición, hay voces de incertidumbre, voces, voces, voces. Hay dos temas que hoy son tendencia en las redes. Uno es COVID-19 y el otro es Dios. O sea, si usted hace una investigación se va a dar cuenta que hay tendencia en estas dos palabras, COVID-19, coronavirus, y Dios. Y eso es bueno. Bueno no lo del coronavirus, bueno lo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha utilizado toda esta pandemia, toda esta crisis para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea predicado. Entonces hay muchas palabras, hay muchas voces y nosotros los seres humanos tenemos una mala costumbre y es que repetimos como loros. O sea, usted oye algo, eso le impacta y usted va y le dice a otro, ay, ¿te diste cuenta de lo que pasó? Pero nunca nos dimos a la tarea de verificar si eso que escuchamos es verdad, si nos afecta o no nos afecta, quién lo dijo, por qué lo dijo, de dónde lo sacó. Repetimos como loritos y repetir como loros nos hace, ¿cómo se dice?, efectos multiplicadores de mensajes no comprobados. En este caso, mensajes deprimentes, mensajes preocupantes, mensajes de tragedia. Entonces, tenemos que aprender a no repetir como loros. Ese es un problemita, somos loritos. Otro problema con las palabras, con las voces, con lo que decimos. Y el tema de hoy yo lo quiero enfocar en dos áreas. Una de las palabras que decimos y otra las de escuchamos. Y al final, ¿qué palabras debemos repetir? Porque si estamos en un momento donde hay tantas voces, qué bueno es repetir voces que tienen propósito, que tienen finalidad, que tienen edificación, que tienen crecimiento. Nosotros podemos decir muchas cosas que luego nos arrepentimos. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, se ha enojado, le ha dicho algo a su esposo o a su esposa y después, o a un amigo, al jefe, a un empleado, a un vecino, a alguien, y después dice, ay, qué pena, perdón, eso no fue lo que quise decir. Bueno, las palabras que nosotros decimos son muy importantes. Las palabras tienen poder, las palabras pueden traer vida o muerte. Las palabras que nosotros decimos, Dios las toma muy, muy, muy en serio. ¿Por qué son tan importantes las palabras para Dios? Bueno, porque en ellas hay poder de vida y poder de muerte. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 21, dice, porque muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Lo que significa es que lo que tú hagas con tus palabras, si la usas para vida o para muerte, las consecuencias tú las vas a llevar. O sea, tú lo que digas, o das vida o das muerte, y lo que suceda después de vida o muerte, las consecuencias van a venir a tu vida. Así es. Le voy a poner un ejemplo para que usted vea. Ahorita voy a enfocarme cómo Dios toma tan en serio su palabra y las palabras que nosotros decimos. Nosotros en la consejería, por todos los años que lo hemos hecho, la mayoría de los casos que tratamos para sacar a personas de heridas del pasado tienen que ver con palabras que fueron dichas a su vida, generalmente en la etapa de formación del niño, en la etapa de la infancia. Es como el niño que está tratando de hacer algo que un vecinito, que un primo, que un hermano hizo, y el papá viene y le dice, no, mijo, usted es muy bruto, usted no sirve para eso. Muerte. Porque lo que está impartiendo las palabras a ese niño es muerte. Le está diciendo, en esa área tú no vas a avanzar, en esa área no vas a dar fruto, en esa área no va a haber vida, en esa área ni te metas ahí, tú no sirves para eso. Entonces, esas palabras causan un efecto en la vida del niño que luego de adulto pues tiene que venir a la consejería para ser ayudado. Igual tú puedes dar vida. Cuando un niño dice, papi, no puedo, y papá viene y le dice, no, si puedes, tú eres capaz, vamos a intentarlo de nuevo, lo vas a lograr, vamos a buscar recursos, dale, lo animas. Esas palabras producen vida en el niño. Vida quiere decir que él empieza a creer que puede, empieza a tratar y finalmente lo logra. Produjo fruto, dio vida en esa área. Así de importantes son las palabras. Nunca jamás en los años de consejero he tratado a alguien que venga buscando ayuda porque su papá le daba correa. Pero sí siempre he tratado y ayudado a gente que las palabras que les dijeron en su infancia
les mataron áreas de su vida, les mataron capacidades, no les desarrollaron autoconfianza. Son personas que tienen mucho problema para enfrentar las dificultades de la vida. ¿Dónde empezó todo? Con una palabra que trajo muerte. Ahora, la palabra es muy importante para Dios. Todo lo que Dios creó empezó con su palabra, el poder de su palabra. Otra parte de la Biblia dice la palabra de su poder. O sea que Dios en sí mismo es vida, Dios es el poder y su palabra sale de él, que es poder y tiene poder. Entonces la palabra tiene poder. ¿Por qué? Porque Dios es poder, el poder de su palabra. Espero que me haya entendido. Parece un trabalenguas, pero eso es lo que la Biblia enseña. Mire lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, hablando con esto de que la palabra es la vida. Dice así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto. Se está refiriendo a Jesús. Y dado testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Mire lo que dice la traducción en lenguaje actual de lo que le acabo de leer. La acabo de leer de la versión de las Américas, pero mire lo que dice la traducción en lenguaje actual. Dice así, permítame, yo bajo un poquitico esta cámara que está muy alta. Eso, listo. Dice así, en la traducción en lenguaje actual, Primera de Juan 1.1, dice: esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, refiriéndose a Jesús, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantendremos unidos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Escuche lo que dice aquí, dice: la palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros. Y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Entonces, la palabra de vida es Jesús. El mismo Juan, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, dice así: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y alguien dirá: ay, sí, eso ya lo hemos oído tantas veces. Permítame, estoy en la introducción para que vean al final cuán importante es la palabra. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. La versión, traducción en lenguaje actual, dice así: la palabra luz, la palabra es luz y vida. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. O sea, todo empezó con una palabra: hágase la luz, y la luz se hizo. Háganse los cielos, hágase la tierra, hágase las estrellas, hágase el sol, hágase los animales, etcétera, etcétera. Todo empezó con una palabra, pero la palabra, que es Dios, que es el poder, el verbo, Dios, Jesús, estaba allí. Por eso dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Ahora, no hay duda para ningún cristiano alrededor del mundo que la palabra tiene poder. El problema es que sabemos eso, pero perdemos conciencia de cuánto poder hay en la palabra. Y quería empezar con esta introducción de el poder de la palabra de Dios, o la palabra de su poder, para que usted entienda que todo, es más, todo en su vida y en la mía comienza con una palabra. Todo el origen comenzó con la palabra de Dios, ya lo vimos a la luz de la Biblia. Pero en su vida todo empieza con una palabra. Una palabra que viene a su mente, se convierte en un pensamiento, ese pensamiento se convierte
toma forma en una idea, esa idea usted la plasma con palabras, con letras, con dibujos y finalmente la convierte en algo. Me imagino cuando se inventó la rueda, el inventor de la rueda, no sé ahorita, usted me viene esta idea en este instante, el inventor de la rueda, vino una idea, un pensamiento, rueda, la escribió, rueda, tomó partes y la formó y finalmente la puso a funcionar. ¿Dónde empezó todo? Con un pensamiento, una palabra en su mente, la plasmó en palabras, en vocablos, en fonemas, tal vez en un papel, en letras, palabra, y finalmente le dio forma. Todo empezó con una palabra, todo empieza con una palabra. Ahora, Dios toma muy en serio, hablando ya de las palabras que usted y yo decimos. Por eso dije, hay muchas voces allá afuera, hay tantas voces hoy. Coronavirus, Dios, coronavirus, Dios. Entre a las redes, verifique la tendencia en las palabras hoy en día y es coronavirus, Dios, cuarentena, coronavirus, Dios, cuarentena, Dios, Dios, Dios. Y hay muchas voces, por eso yo, el logo, no sé si vieron la foto de promoción, decía palabras y una cantidad de gente hablando, porque hay demasiadas voces. Pero Dios toma muy en serio lo que nosotros hablamos. Las palabras que salen de nuestra boca. Recuerde que todo lo que sale de nuestra boca viene del corazón. De la abundancia de nuestro corazón habla la boca. El libro de Mateo, en el capítulo 5, verso 21, nos da una idea de lo serio que es para Dios las cosas que nosotros decimos. La seriedad, la importancia. Y yo quiero que en este momento usted entienda, empiece a tomar conciencia de las cosas que dice. Y más aún de qué escucha, porque cuando usted escucha, afecta su manera de pensar afecta su manera de sentir, y su manera de sentir afecta su manera de actuar. Mateo 5, 21, 22. Habéis oído que se dijo, esto es justo después del sermón de las bienaventuranzas, dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, o sea, está haciendo un paralelo. Ok, el que mate es digno de corte, no matarás. Y el que lo haga va a la corte como homicida, como asesino. Y dice aquí Jesús, pero, o sea, hace una pausa, una comparación. Dice, eso es verdad, pero, ahora fíjense lo que les voy a decir, pongan cuidado. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano sin causa, será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca. La palabra raca significa insensato o inútil en arameo. O sea que si tú le dices a tu hermano bobo, inútil, torpe, estúpido, esa es traducción mía, cualquiera que le diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que le diga idiota será reo del infierno de fuego. ¿Cómo así? Así de serias son las palabras que nosotros decimos para Dios. Dios toma muy en serio cada palabra que sale de nuestra boca. Enseña la Biblia, escúcheme bien, que cada palabra que nosotros dejemos salir por nuestra boca, de cada una de ellas daremos cuenta. ¿En serio? Bueno, eso es lo que la Biblia dice. Por eso el tema de hoy, palabras, tiene que ver, uno, con la palabra, el origen, y dos, con las palabras que tú y yo decimos. Mire lo que dice también el libro de Mateo en el capítulo 12, verso 36. Dice así, daremos cuenta de cada palabra. Y yo os digo, ese es el título de ese capítulo. Dice, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, yo pienso que después de leer estos dos pasajes, a mí no me queda duda que tengo que pensar muy bien lo que voy a decir. Antes de decir algo, tengo que pensar. La mayoría de la gente que entra en eventos de ira, normalmente termina diciendo, ay, es que no sabía, no sé por qué lo dije, no sé en qué momento, ay, no se me salió, eso no fue lo que quise decir. ¿Sabe que nosotros
Si herimos a alguien, fíjense lo que dije, herimos a alguien con nuestras palabras, el daño que causamos a esa persona generalmente es irreversible. O sea, la persona lo va a superar, la persona se va a sanar, la persona te va a perdonar, eso espero. Pero la molestia, el rato amargo, el dolor que le hicimos sentir con lo que dijimos, lo tuvo que experimentar. No se lo puedes borrar de su memoria, no se lo puedes delete, evitar haberle dicho no, como que eso nunca jamás sucedió. Tengo una pregunta. ¿Qué cosas salen por tu boca? ¿Qué cosas estás hablando hoy en medio de la pandemia? En medio de esta cuarentena, ¿estás repitiendo como un loro las malas noticias que dan allá afuera? Esta mañana yo estaba escuchando a uno de los pastores que yo sigo y que ha sido mi mentor por años. Y él estaba diciendo algo que es muy cierto. Estamos en una guerra psicológica, una guerra informática, una guerra de noticias impresionante. Y si usted se pone a pensar, somos 7.000 millones de habitantes en la Tierra. Y quiero aclarar algo, yo no estoy demeritando lo que está pasando. Yo estoy mirando lo que está pasando, estoy tomando mis precauciones, estoy siguiendo instrucciones. Me preocupa mucho lo que está pasando, pero no dejo que la preocupación gobierne mi vida. Espero que usted pueda hacer lo mismo. 7.000 millones de habitantes, sigo. 200.000 más o menos son los muertos. ¿Cuánto porcentaje es eso? Nada. Bueno, 200.000 personas es una pila, como dirían los cubanos, chicos, una pila de gente. Eso es mucha gente. Pero comparado al número total de población de la humanidad, es nada. Es como si usted tiene 7 millones de dólares en su cuenta de ahorros en el banco y le roban $2. O sea, estoy haciendo una proporción, creo que no ayuda mucho, pero lo que quiero que entienda es que el porcentaje de la población que ha muerto y los que faltan por morir con esta pandemia, con este virus, es así, si se compara el número de personas que habitamos el planeta Tierra. Pero la preocupación es al revés, es así. Entonces, ¿qué cosas estás oyendo y qué cosas estás repitiendo como un loro? ¿Qué cosas, qué palabras salen de tu boca? El libro de Efesios en el capítulo 4, verso 29, el apóstol Pablo dice así: que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino que la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Qué palabras están saliendo de tu boca? Palabras que edifican, que imparten gracia y que son apropiadas para el momento, o palabras de preocupación, palabras de incertidumbre, palabras de inseguridad, palabras de muerte. ¿Qué palabras están saliendo de tu boca? ¿Sabe que hay tanto poder en la palabra que nosotros podemos cambiar la eternidad de una persona con una palabra? O sea, yo no puedo, pero una palabra, como instrumento de Dios que soy, como hijo suyo, una palabra que salga por mi boca puede hacer que una persona haga una decisión de muerte eterna a vida eterna, porque hay condenación eterna para los que no están en el Señor y hay vida eterna para los que están en el Señor. Eso enseña la Biblia. Con una palabra, se lo muestro, permítame. Juan 5:24. En verdad os digo, bueno, repito, en verdad. Recuerde, cuando la Biblia repite en verdad, es como cuando usted le dice a su hijo, escuche bien, oiga bien lo que le voy a decir. O sea, hay una advertencia, que hay un llamado de atención porque algo importante va a decir. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree, el que oye y cree, aquí hay dos eventos, dos pasos, el que oye y cree. ¿Por qué? Porque todo el mundo oye, acabamos de pasar de Semana Santa, todo el mundo oyó de Semana Santa, todo el mundo oyó el Domingo de Ramos, el Domingo de Resurrección, Viernes Santo, todo el mundo oyó, pero ¿cuántos creen? O sea, son dos eventos, un solo proceso, vida eterna, o un solo evento, vida eterna, en dos pasos, oír
y creer. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces repito, Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Escuchó? De muerte a vida. Ahora, ¿cómo esa persona va a oír si usted no le habla? ¿Me entiende? Cómo las palabras tienen poder de vida y muerte, y en este caso de llevar a una persona de muerte eterna a vida eterna, sacarlo de las garras del infierno y traerlo a la vida eterna, a la presencia de Dios. Es algo impresionante. Bueno, recuerdo el día que a mí me compartieron, voy a decirlo de otra manera, yo no me acuerdo el día que alguien me compartió de este pasaje, que yo tenía que creer, entender, oír y creer. Pero un día yo creí, y cuando creí fue cuando decidí aferrarme a esta verdad, grabarla en mi corazón y vivir basado en esa verdad, fundamentar mi vida en esa verdad. Y recuerdo que todo cambió. Había áreas de mi vida que estaban en muerte, había áreas de perdición, de desorden, de pecado, y todo empezó a cambiar. ¿Pero por qué? Porque alguien me compartió, yo oí y creí. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien palabras de vida? ¿Cuándo alguien pudo cambiar su eternidad por causa de lo que tú le compartiste, de la palabra del Señor, que les dije al principio, la palabra es Cristo? Cuando compartimos su palabra, no son mis pensamientos, no son mis ideas, es Cristo en nosotros, esperanza y gloria. Nosotros como instrumentos de Cristo, expresando su amor, su perdón, su gracia y su misericordia. ¿Cuándo fue la última vez? ¿O te la pasas hoy en día? ¡Ay, se está muriendo la gente! ¡Ay, la cuarentena no va a acabar! ¡Ay, me quedé sin trabajo! ¡Ay, qué desespero! ¡Ay, qué aburrimiento! ¡Ay, no sé qué hacer con los niños! ¡Ay, no sé qué hacer con mi mujer, con mi marido, con mi suegra, con el gobierno! Increíble que la gente toma este tiempo para protestar por las decisiones del gobierno. Qué fácil es criticar. Qué fácil es decir, no, el presidente es un bruto. Póngase usted los zapatos de presidente y decida usted. A ver si es tan fácil. En medio de una pandemia, de una crisis global como nunca antes en la humanidad se vivió. ¿Usted cree que cuando Noé construyó el arca, usted se imagina que hubiera habido internet? Y no, hey, súbanse al barco, pilas, ¿vieron el mensaje? Se va a inundar, va a llover, no va a llover, no, están exagerando. Así hubieran sido los mensajes de esa época, ¿no? Noé a 200 metros del mar, 200 kilómetros de distancia de donde podía navegar un bote, eso se calcula, eso es lo que se calcula, lo que se estima, y se pone a construir un bote. ¿Usted se imagina los mensajes de texto, los WhatsApp, los Facebook Live de aquella época? Uy, este loco está drogado, está haciendo un barco a 200 kilómetros del mar. No, que sí, que súbanse, que va a llover, que no va a llover, que sí. No, la ciencia dice, no, los meteorólogos, no, los científicos, no. Hermano, ¿y qué cosa usted está replicando de lo que oye? Hay gente que replica unas cosas que uno dice, Dios mío. ¿Cuándo fue la última vez que diste una palabra de vida a alguien? Una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Hay 4 pasos en la vida de un creyente. La fe que viene por el oír, creer, obedecer y permanecer. Escuche bien. La fe que viene por el oír, fe, creer, obedecer y permanecer. Oír, creer, obedecer y permanecer. Esa es la vida de los hijos de Dios. Oímos, creímos, obedecemos y permanecemos. Una palabra puede sanar a alguien. Ay, sí, don de sanidad. No, estoy hablando de emociones también. Proverbios 16:24 enseña, el rey Salomón, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Una palabra dulce, una palabra dicha a tiempo, una palabra como conviene. El otro día fui a hacer una de mis visitas de capellán, a visitar una de las cadenas de restaurantes rápidos más famosos que hay en el mundo. Sí, ese.
el de las hamburguesas, el de la M. Blanco es, gallina lo pone, frito se come, huevo se llama. Y normalmente en mis visitas yo entro a las cocinas. Tengo 3 tiendas de esas que visito. Mi visita a cada tienda dura 1 hora y en esa hora yo tengo que tratar de saludar y compartir con la mayor cantidad de empleados posible. Entonces yo entro a las cocinas y voy saludando, hola María, ¿cómo está? Bien, ¿cómo le ha ido? Si sé que ella en el pasado me había comentado una historia de dificultad, un hijo enfermo, un hijo preso, una situación financiera, pues ¿cómo está? ¿Qué pasó con esto? ¿Mejoró su hijo? Etcétera. Es un apoyo emocional y espiritual que damos como servicio. Pero con este coronavirus no me dejan entrar a las cocinas. No me dejan entrar a las cocinas. Pero mi jefe de los capellanes me dio una idea. Y entonces yo me fui con un letrerito hecho en una hoja de papel blanco. Y el letrerito decía, Dios les bendiga, estamos orando por ustedes. Y entonces me paré afuera, de la registradora para afuera, y allá atrás está la cocina, y me paré con mi letrerito así. Y como 4 o 5 de las empleadas de la cocina dejaron lo que estaban haciendo y se vinieron al counter, me tomaron una foto y una de ellas empezó a llorar y otra empezó a decir, gracias pastor, gracias pastor. Fíjese, no es que yo sea el bárbaro es Dios, el violento es Dios, el mero mero aquí es Dios, pero yo puse una palabra, Dios les bendiga, estamos orando por ustedes. Eso decía mi cartel. Y esa palabra cambió el día de esas personas. No Francisco, la palabra trajo salud, trajo ánimo, trajo esperanza. ¿Usted se imagina esas mujeres en una cocina, todas con su máscara, con su tapaboca, con sus guantes y trabajando, el estrés de que tienen sus hijos en la casa, a pesar que están trabajando les han reducido las horas, andan en riesgo porque andan en la calle, y venir y una sola palabra de un cartel les cambió el día. Una palabra puede sanar a alguien en sus emociones, una palabra de ánimo, de aliento, de esperanza, de amor, puede sanar los huesos de alguien enfermo. Por eso yo pudiera llegar a una conclusión, este soy yo pensando aquí en voz alta, que hay gente que se enferma en los huesos por malas palabras. Porque si este pasaje del rey Salomón en Proverbios es verdad, que una palabra dulce sana el alma y es salud para los huesos, ¿será que una palabra amarga puede enfermar el alma y enfermar los huesos? Los dejo con esa pregunta, pero hace mucho sentido y creo que es verdad. Porque ¿cuántas personas hay hoy enfermas por cosas y cosas? Haga un ensayo. Bueno, no haga este ensayo, pero hagamos un laboratorio aquí usted y yo. Póngase a decirle malas palabras a sus hijos. Desgraciado, amargado, estúpido, tarado, tonto, bobo, inútil. Dígasela todos los días. 3 veces en la mañana, 3 veces al mediodía y 3 veces en la tarde. Y después de 3 meses, muéstreme a su hijo. Para ver si no es un niño enfermo emocionalmente que lo lleva a enfermedad física, a enfermar los huesos. Sigo. También la palabra Dios nos la dio porque nos dio un ministerio. ¿Sabe que ministerio no es ser pastor? Ministerio no es estar en un edificio de iglesia. Ministerio, la palabra ministerio significa labor, tarea, una función. Y Dios nos dio a todos un ministerio. Si usted es hijo de Dios, si usted cree en Dios, usted tiene un ministerio. No espere que le nombren, que le den un título, lo pongan en un edificio y usted predique la palabra de Dios para decir que tiene un ministerio. Todos tenemos un ministerio. La segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 18, dice así. Y todo esto, hablando el apóstol Pablo, procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le está hablando Pablo? A los corintios, y se está incluyendo, él dice, nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado, escuche bien, a todos la palabra de la reconciliación. Usted tiene un ministerio, se llama la palabra de la reconciliación. ¿Cuántas voces se está oyendo? ¿Por qué usted no empieza a ejercer su ministerio? A hablar palabra de reconciliación. ¿Sabe qué significa reconciliación? Significa traer de nuevo
al diseño original. O sea, traer algo a su forma original. ¿Qué tal si empezamos a predicar amor, esperanza, fe, bendición, salud? Y cuando digo predicar no es hablar y hablar, hablar y entrar en un discurso motivacional sin fondo, sin sustancia, sin fundamento. No, fe, esperanza, evidencia de los milagros que nuestro Dios hace, evidencia del poder de Dios que opera en nosotros para transformar ambientes, atmósfera. Yo fui testigo de eso esta semana con un papel. No sé si ahora después de la transmisión yo pueda poner la foto en las redes. No sé. Pero si usted la quiere ver, escríbame y yo se la mando. Pero un papel con 7 palabras. La palabra de la reconciliación. Trajo ánimo y esperanza a estas mujeres que estaban en tristeza y en angustia. Tenemos un ministerio, tienes un ministerio, la palabra de la reconciliación. Deja de andar repitiendo malas noticias como loro, deja de andar replicando lo que usted no ha verificado. Póngase a orar, entréguese al Señor, pida que el Espíritu Santo, que nos da poder y dominio propio, porque no les he dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. El Espíritu Santo en nosotros. El mundo se puede acabar, todo se puede caer. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y nada, escuche bien, nada de lo que pase nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. La palabra, el verbo, por el poder de su palabra, por Él y para Él, en Él fueron hechas todas las cosas. ¿Cuánto más podemos hacer nosotros hoy? Que es el mismo poder que opera en nosotros. Aquel que levantó a Lázaro de los muertos, aquel que resucitó a Jesús de la tumba. ¿Qué estás replicando? ¿Estás ejerciendo el ministerio de la reconciliación o de la maldición, de la perdición, de la preocupación, de la angustia, de la ansiedad, de la tristeza? ¿Qué vas a replicar? ¿Qué ministerio vas a ejercer? Este que Pablo dice que Dios nos entregó, el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, una palabra de vida que fluye a través de tu boca, porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios, un instrumento de Dios para bendición. Estamos en tiempo que necesitamos levantarnos para hacer bendición a todo aquel que necesita. El mundo está desesperado, esperando la manifestación. El mundo está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Estamos viviendo delante de nuestros ojos ese pasaje. El mundo gime esperando la manifestación tuya y mía, de los hijos de Dios, con la palabra de la reconciliación, la palabra de vida eterna, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Aquel que nos rescató de la muerte, de la oscuridad y nos trajo a la vida y a la luz admirable. Aquel que no consideró que aun siendo pecadores murió en la cruz por nosotros, no tomando en cuenta nuestras transgresiones. Envió a su único Hijo Jesús. Palabra de reconciliación. Eso es lo que el mundo necesita. El mundo necesita la palabra, Jesús, la palabra de la reconciliación. Esas son las buenas noticias. La palabra de reconciliación, Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. No podemos fundamentar nuestra esperanza en la economía de los países, porque la economía en un coronavirus se vino al piso. No podemos fundamentar nuestra esperanza en una vacuna, porque o está o no está, o nos marcan o no nos marcan. Yo no sé qué va a pasar. Pero si fundamentamos nuestra vida en eso, estamos mal. ¿Por qué no la fundamentamos en algo sólido que nunca cambia, que no varía, que es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos? Aquel que ha cumplido todo lo que prometió y que lo que falta por cumplirse lo va a cumplir porque así mismo lo prometió. No, Francisco, pero es que usted es pastor y usted predica y usted habla muy bonito y usted estudió y... Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted tiene boca? No sé si hay algún mudo viéndome en esta transmisión. Si hubiera una persona que no habla, que es mudo en esta transmisión viéndome, usted no está incluido en esto que voy a decir. Todos los que están aquí tienen boca.
Por la boca de todos salen palabras. Si por la boca de todos salen palabras y Dios nos dio un ministerio, usted es un predicador. Para ser un predicador no se necesita una plataforma de redes, no se necesita una tarima en un templo, en un edificio al que llamamos iglesia. Todos somos predicadores. Usted tiene un ministerio de reconciliación. Todos, escuche bien, todos estamos llamados a predicar. Predicar no es hablar bonito, predicar no tiene nada que ver con ser un public speaker, un orador público, un orador motivacional. Predicar tiene que ver con la vida que transmites en las palabras que dices, porque hay poder en la palabra es poder. Dice el libro de Romanos, capítulo 10, verso 8 al 15. Mas, ¿qué dice cerca de ti? Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca, otra vez, ¿no? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, otra vez los dos eventos, confiesas con su boca y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Esa es la fe que tenemos, eso es lo que creemos. Ahí está resumido el Evangelio. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, lo que dije ahorita, fe, oír, creer, obedecer y permanecer. Si crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y alguien dice, no, pero con una oración la gente se salva. Es que la oración, la palabra tiene poder. Dios toma la palabra como la firma de un contrato. Como cuando una persona se hace ciudadano, por ejemplo, de los Estados Unidos, no le hacen firmar, solamente le hacen alzar la mano y decir, sí, juro. Y en ese momento le validan su ciudadanía, es hecho ciudadano. Lo mismo en el momento que tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, lo que has creído en tu corazón, lo confiesas con tu boca, se hace efectivo, te lo validan, es tuyo el beneficio de este sacrificio vicario de Jesús en la cruz. Sigo. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el Señor mismo es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Escuche bien, aquí viene su ministerio de predicación. Ya le dije ministerio de reconciliación y además de predicador. Ay, es que yo no sé hablar en público. Yo no estoy diciendo que hable en público. Yo estoy diciendo que toda persona que tiene contacto de usted, con usted, usted tiene la obligación de predicarle el amor de Dios, el amor de Jesús. Le puse una carga encima. Se la puse, ojalá. Dice así, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí va. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Fe, creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, el evangelio de Jesús. Voy a repetirle esas últimas 4 frases. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han enviado? Yo lo envío a usted hoy a que predique, para que las personas que oyen sus palabras, la palabra de Dios en ti, que oyen, crean y entreguen su vida a Jesús, esperanza de gloria. ¿Sabe qué? Parte de lo que yo he dicho hoy, alguien me puede estar escuchando y dirá, ay, tan bonito ese mensaje. Alguien podrá decir, este man sí está tostado. Y alguien más pudiera entender que Dios le está llamando a que predique el mensaje de salvación. Alguien más pudiera entender, wow, qué tanto poder tengo en mis palabras. Pudieras entonces usarlas para bien, pudieras usarlas para bendecir, para hablarle a aquellos que no han oído, para que oigan y crean, y para que crean y se entreguen al Señor, que es nuestra esperanza. Termino con este pasaje, antes de orar. El libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Por años yo hice un programa en la radio, a través del internet y en las redes,
que se llamaba Tomémonos un café, y luego lo convertí en un segmento que se llamaba Hablemos Claro. Y este era el eslogan de mi programa. Con este versículo yo cerraba el programa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Permítame leérselo en la traducción en lenguaje actual para que podamos entender un poquito más lo que el autor de Hebreos está diciéndonos aquí. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. La palabra de Dios, la palabra de vida eterna, la palabra que nos puede traer de las tinieblas a su luz admirable, que nos puede traer de la muerte a la vida, muerte eterna a vida eterna, que te puede traer de la muerte en áreas de tu vida a dar fruto y a dar vida en esa misma área. ¿Qué palabras estás diciendo hoy? Palabras. ¿Qué cosas estás escuchando? ¿Qué estás replicando? ¿Pudieras hoy entender la importancia de tus palabras? ¿Cuántas personas han conocido el amor de Dios por tus palabras? No, es que yo no hablo bonito. No te dije que era hablar bonito. Yo no di clases aquí de predicación ni de orador público. Te acabo de decir que tienes un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Te acabo de decir que el apóstol Pablo nos está enseñando que cómo la gente va a invocar el nombre del Señor si no han oído, y cómo van a oír si no han hablado, y cómo han hablado si no los hemos enviado. Usted hoy es enviado a predicar la palabra del Señor, a sacar la cabeza por su ventana y decirle a su vecina: vecina, hay esperanza, hay amor de Dios para usted disponible. Alzar su teléfono y llamar a una persona que tal vez hace años no llamas, aquel que te ofendió, que te robó, que te maltrató, qué sé yo, o que se olvidó de ti. Llamarle y decirle: sabes que estaba pensando en ti, estaba orando por ti. ¿Quieres que oremos? Dios tiene un plan de salvación, Dios tiene un plan de vida, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. El primero, rescatarnos, ya lo hizo a través de la cruz, pero tienes que hacer una decisión y creer. Y el segundo, un propósito aquí en la tierra, y es que nosotros seamos agentes multiplicadores de su mensaje. Que así como 12 le creyeron a Jesús, y por esos 12 hoy usted y yo creemos, nosotros podamos generacionalmente transmitir el evangelio de las buenas nuevas, que Jesús vino al mundo, nunca pecó, se subió a la cruz, murió para pagar su deuda y mi deuda de pecado, y que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, lo que ha creído en su corazón, tiene salvación, tiene vida eterna, el mensaje de salvación. Anoche en nuestra clase de parejas en línea, los sábados tenemos una clase de pareja, un grupo de parejas a las 8 de la noche, usted está invitado, es gratis. Teníamos como 12 o 13 parejas y entró un hombre solo. Su esposa no quería estar allí en la transmisión, pero él dijo que ella estaba por ahí, que era tímida. Lo cierto es que al final de la clase, este hombre hace una pregunta y dice: ¿cómo yo puedo entregarme a Dios? Yo necesito de Dios. Claro, está pasando una situación difícil. Todos estamos en una situación difícil. Y allí, llorando, en la cámara, con la cámara abierta delante de las 13 parejas, pudimos guiarlo de muerte eterna a vida eterna. Hey, fulano, ¿quieres confesar con tu boca que Jesús es el Señor, que eres pecador y necesitas un Salvador que se llama Jesucristo? Y dijo sí. Y lo guiamos en una oración y sus palabras fueron tomadas por hecho de parte de Dios. Y hoy este hombre tiene vida eterna, tiene salvación, tiene un propósito. Claro, tiene que lidiar con consecuencias de malas decisiones que ha hecho en el pasado, en su vida. Pero Dios lo va a restaurar, Dios lo va a levantar. Hay esperanza. Y la esperanza, dicen por ahí, es lo único que se pierde. Nosotros los hijos de Dios tenemos la fe, la esperanza y el amor. El amor es el más importante del otro. Pero la fe y la esperanza nunca se pierden. El día que usted pierda la fe y la esperanza,
se acabó su vida. Nosotros tenemos fe en Jesucristo, nuestro fundamento sólido, aquel que no cambia, que no varía, aquel que siempre cumple lo que promete. Tenemos esperanza, esperanza de vida eterna, esperanza que las circunstancias pueden ser terribles, pero para nosotros hay oportunidad, hay bendición, hay propósito. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, gracias por este mensaje que me recuerda, Señor, la conciencia que debo tener con cada palabra que sale de mi boca. Gracias que me recuerdas que tengo un ministerio, que es la reconciliación, la palabra de reconciliación, que a través de la palabra puedo dirigir a una persona de muerte y condenación eterna a vida eterna y tu presencia para toda la eternidad, Señor. Te doy gracias, Señor, que hay gente que necesita escuchar de cada uno de nosotros, de este amor de Dios que transforma, de este amor de Dios que rescata, de este amor de Dios que nos da vida. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por su sintonía, gracias por estar aquí en Iglesia en Casa con nosotros. Si quieres saber más de nuestras actividades, permítame un minuto, le doy unos cuantos anuncios. Los miércoles tenemos grupo discipulado de 7 a 8, vivo, virtual, en Zoom. Es gratis, es abierto a cualquiera. Estamos en un curso que hemos llamado Creciendo para individuos. Los sábados 8 de la noche, grupo de parejas virtual. Anoche tenemos parejas de Miami, de Colombia, de California, de aquí de Dallas. También gratis, sábados a las 8 de la noche. Ahí estamos. Y si usted necesita algún tipo de ayuda, visítenos en amariycuidar.org, que tenemos algunos recursos disponibles para usted totalmente gratis. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles en Creciendo, el sábado en Noches de Parejas y el domingo aquí, Iglesia en Casa. Bendiciones. Bye bye.